La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dígalo conmigo, lo que es nacido de la carne, carne es. Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17, porque hay un paralelismo en esos dos versículos bíblicos. La palabra dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Diga conmigo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pueden tomar sus lugares. Amén. Nacer de nuevo, según lo que yo he estudiado en la palabra, es nacer del Espíritu. De la misma manera en que Dios creó la vida natural y le dio mandamiento para que se reproduzca según su género y según su especie, Dios hizo la segunda creación según su naturaleza. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y hay un texto que siempre me ha llamado la atención, y ese texto nos dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Diga conmigo, Dios es espíritu. Y Jesús dijo que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por un lado, la palabra de Dios afirma en Juan 4:24 que Dios es Espíritu, dando a entender de que Dios no es igual a un ser humano de carne y hueso, sino que la palabra afirma que Él es Espíritu. Y que nuestra adoración debe ser una adoración espiritual, porque Él es espíritu y anda buscando verdaderos adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. De manera que existe un mundo espiritual. Dígalo conmigo, existe un mundo espiritual. Y la palabra dice que Él es espíritu. Él es espíritu. Y Jesús dijo que el que es nacido de nuevo es nacido en el espíritu. Jesús habló de un nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dando a entender, según estos textos bíblicos, que el que nace de Dios es espíritu, porque Dios cuando engendra seres espirituales. Y yo necesito que usted preste atención a lo que viene ahora. Dígale al que está a su lado: Dios es espíritu. Y nosotros cuando nacemos de nuevo somos espirituales. ¿Somos qué? Espirituales. Por ejemplo, cuando un gato se aparea con una gata, engendran gatitos. Cuando un hombre se aparea, convive maritalmente con una mujer, se reproducen humanos, seres humanos. Amén. Cuando el Señor nos engendra en su espíritu, engendra ¿qué? Seres espirituales, porque Él es espíritu. Y el apóstol Pedro dijo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4,
Pedro afirma que Dios nos ha hecho participante de su naturaleza divina. La naturaleza de Dios, ¿qué es? Espiritual, porque Dios es espíritu y su naturaleza no es carnal. Su naturaleza es ¿qué? Espiritual. Y Dios nos ha hecho participante de su naturaleza divina. Hemos recibido la misma naturaleza de Dios. Y la Biblia le llama al hombre nacido de Dios el hombre espiritual. No vamos a leer todos los textos bíblicos, pero eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. La Biblia habla de un hombre espiritual. Porque el hombre en su vida natural, en su vida humana, el hombre es carne. Pero cuando nace de nuevo, el hombre es espíritu. Porque fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y este misterio es bien profundo, y en eso es que yo voy a profundizar en el día de hoy. Dígale al que está a su lado: cuando tú naciste de nuevo, tú naciste del agua y del Espíritu. Y ese es el milagro más grande que Dios ha hecho en tu vida. El milagro más grande no es que un paralítico se levante. El milagro más grande no es que un ciego reciba la vista. El milagro más grande no es que un muerto resucite. El milagro más grande es que tú has sido engendrado en Dios y por Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, se unen dos elementos: los espermatozoides o el espermatozoide y el óvulo de la mujer. Y como resultado de esa relación sexual nace un ser humano, porque los dos se convierten en una sola carne. Cuando un hombre se une a una mujer, los dos se convierten en una sola carne. Diga conmigo: cuando un hombre se une a una mujer, los dos se convierten en una sola carne. En una sola carne. Pero presta atención lo que dice la palabra, que fue el texto que leímos al principio. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Wow. El que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Y esto fue precisamente lo que el Señor le prometió a su pueblo. El pueblo de Israel estaba incapacitado para hacerle fiel a Dios. Y todo esto fue antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. El pueblo no tenía la habilidad, no tenía la capacidad de honrar a Dios con su vida. No podían guardar los decretos de Dios. No podían guardar los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos. Porque la palabra dice que tenían un corazón de piedra, dando a entender que ellos estaban incapacitados para servir a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le prometió un corazón nuevo. Eso está en Ezequiel capítulo 11 versículo 19. El Señor le dice a su pueblo: te daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo mismo Dios ha hecho con nosotros. Cuando nosotros confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y
y nacimos de nuevo y nacimos del agua y del Espíritu, ¿sabe que Dios colocó dentro de nosotros? Colocó dentro de nosotros un hombre nuevo, y ese hombre nuevo ama a Dios, y ese hombre nuevo ama la palabra, y ese hombre nuevo ama las cosas que son de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre nuevo fue entrenado, ese hombre nuevo fue capacitado para hacerle fiel a Dios, y él no puede pecar. ¿Por qué? Porque tiene la simiente de Dios y tiene la naturaleza de Dios. Aleluya. Y te daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Dios puso dentro de nosotros su simiente. Dios colocó dentro de nosotros una simiente incorruptible. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. La palabra dice que esa simiente incorruptible es santa. De ahí es donde nace el hombre espiritual. Amén. Dígale al que está a su lado: si tú has nacido de nuevo, tú tienes un hombre espiritual dentro de ti. Díselo al que está a su lado: si tú has nacido de nuevo, tú tienes un hombre espiritual que no peca, que ama las cosas que son de Dios, porque fue diseñado, dice el apóstol Pablo, solamente para hacer buenas obras. Eso está en Efesios capítulo 2 versículo 10. Y es importante que tú entiendas ese misterio, porque hay gente que llevan tiempo en el evangelio y no conocen todavía lo que significa la regeneración. Hay gente que tienen un tiempo en el evangelio y no saben lo que significa nacer de nuevo. Y no te culpo, porque eso le pasó a un letrudo conocido como Nicodemo. Nicodemo era un religioso. Nicodemo era un estudioso de la Torá. Nicodemo pertenecía al Sanedrín. Sin embargo, este hombre visitó a Jesús de noche y al acercarse lo veneró, reconoció la unción que portaba Jesús y le dijo: yo sé que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le contestó: Nicodemo, te digo algo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él no entendía este misterio, porque estos son misterios que no se entienden. Por eso hay mucha gente que no nacen de nuevo, porque no entienden el evangelio. Porque para que la gente entienda el evangelio, el Señor tiene que hacérselo entender. Nadie puede ver las cosas de Dios al menos que Dios no le abra los ojos del entendimiento. ¿Está entendiendo eso? Si usted entiende la palabra, es porque su espíritu está habilitado para entender las escrituras. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo un hombre puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: Nicodemo, lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Te estoy hablando de un nuevo nacimiento. Te estoy hablando de una verdad poderosa.